Welcome to Langoy, your pop culture podcast. From here to a small movie theater in New York. O para la gentita que habla español, bienvenidos a Langoy, tu podcast de cultura popular desde aquí hasta un pequeño cine en Nueva York. Y se preguntarán por qué empecé en inglés, porque este programa llega gracias a una distribuidora gringa que por azares del destino y de la vida nos escribió. No sé si se confundieron, no sé por qué ni cómo, pero nos dieron una copia para ver Mistura porque se iba a estrenar en Nueva York. ¿Cómo que no? Y yo sé que el Callao se parece al Bronx, pero no es Nueva York. Que no somos internacionales acá, tenemos oyentes. Yo les voy a pasar el link, así que manden sus saluditos allá a la gentita. ¿Quiénes viven por Nueva York? Spike Lee. ¿Quién más? Spider-Man. ¿Tú quieres Spider-Man. A Peter Parker, a Matt Murdock. Ahí a la gentita de Hell's Kitchen, ahí Luke Cage. A Kingpin. Saludos Hell's a Kitchen, Kingpin. Claro, Hell's Kitchen también. Y esta noche me acompañan Jackie. Hola. Y nuestro amigo, porque como vamos a hablar de historia y de pitucos, estábamos hablando. Oli. La historia, o sea, rapidito nomás, es básicamente lo que les dije. Un día me llegó la notificación del mail del Langoy que nos había escrito. Por acá lo tengo, vamos a abrir el mail para mencionar bien a la distribuidora. Muchas gracias por confiar en nosotros, man. Sí. No lo vamos a decepcionar. Mándenos más películas. Vamos a rajar de la película. A ver, espera. Acá está. Nos escribe Kelly Hargraves de... Puta, ni siquiera dice el nombre. Es más, nos escriben a Diego y Anderson, porque seguro escucharon el último programa que fue de Misión Imposible, desde que estuvimos Diego y Anderson. Ellos son de Outsiders Pictures, que son una distribuidora que ahora, a finales de abril, ha estrenado Mistura en algunos cines de Nueva York. Entonces han mandado su comunicado de prensa a varios medios para que puedan hacer una reseña de la película. Y nos mandaron una copia de la película, subtitulada en inglés, para que podamos hablar de esto. Y nada, muchas gracias Kelly Hargraves y la gentita de Outsider Pictures. Thank you, Kelly Hargraves and the little people of Outsider Pictures. Desde Lima hasta... Throwing my English. O sea, no puedo hablar más de la pela. Sí podemos, o sea, hay que ser objetivos, O sea, en lo personal me ha gustado, pero tengo ahí algunas cositas. Creo que Jackie también. Sí, me dio muchas vibras de Un Mundo para Julius. La obra, o sea, estar familiarizada, reconocer el entorno. Hasta me gustó mucho la fotografía, la arquitectura, todo lo que se mostraba. Entonces ahí habían habido cositas simpáticas para ver. O sea, hay algo que es innegable. La peli se ve bien. O sea, se ve como una película, no como un comercial. O sea, no era... Por algún segundo pensé que era Mistura, ¿no? Sí, escucha, falta que le hagan así el cherry a la comida. Que sí lo tiene, pero sí, tiene una historia también. Sí, o sea, no sé si por ahí los productores del festival estuvieron involucrados. Me parece curiosa la elección del nombre, pero no he encontrado nada al respecto, así que... No, yo creo que al final le queda claro porque se concentran en la palabra, ¿no? Porque la palabra existe, tiene un significado propio, solo que la gente se ha quedado mucho con la idea de esta idea comercial, ¿no? De que Mistura significa esto, el festival, ¿no? En realidad la palabra existía hace muchísimo tiempo. Man, eso sí, por ejemplo, yo no sabía. Yo pensé que era un nombre que se había inventado para el festival. No. Mistura es un nombre que tiene mucho más años de lo que... Mucho más años de lo que aparenta, ¿no? O sea, se ha usado para hablar de comida. Ya. Mistura es una palabra que para cuestiones gastronómicas ya se usaba hace 50 años, ¿no? Ya se hablaba de mistura de sabores, ¿no? Por ejemplo. Y es que yo pensé que la palabra era mixtura con X. No, mixtura era de antes. La palabra mistura la cambian la X por la S. Comienza a aparecer en los 70, más o menos, ¿no? Es un poquito anacrónico a la película, ¿no? El término ya se volvió más popular en los 80, ¿no? O sea, tiene sentido porque en la película no usan para nada la palabra mistura. Es más, yo estuve toda la película esperando que le pongan al restaurante de mistura. ¿Qué le pusieron? Ay, yo te pegué a esperar. Dije, seguro yo estaba esperando eso. Yo estaba diciendo, ahorita le va a poner nombre al restaurante y Gastón va a meter juicio. Me baitearon. ¿Qué? Pero Gastón habrá patentado la palabra, no creo. No ¿Tú crees que no? O sea, para uso comercial con algo relacionado a la comida, y si yo estoy haciendo una película relacionada a comida, pues podría hacerlo. Mira, un chino que patentó la palabra capibara. Mira,
Mira. El tema con la palabra para uso comercial, eso lo hacen todo el tiempo en gastronomía, ¿no? O sea, es una práctica común, ¿no? Comercial. Especialmente los gastronómicos que todo lo ven lo ven marketing, ¿no? El problema son los marqueteros. No, toda la vida, ¿no? Si no hubiera marqueteros, el mundo sería mejor, pero bueno, eso por eso los marqueteros no nos escuchan. Regresando a la película, está dirigida por Ricardo de Montreal. ¿Me gustó? ¿Previo ese director? ¿Alguien conoce algo? Ha hecho espérate, otra conocida, Máncora, creo. Máncora sí la vi. Déjame corroborar la información. Ricardo de Montreal es un cineasta peruano conocido por El hermano de mi esposa, Máncora, Lowriders y Mistura. Mira tú, tiene un repertorio. Yo he visto las dos. He visto la mujer de mi hermano, que también es con Christian Meyer. Ajá. Y he visto. Mira, sí trabaja con Christian Meyer. Y Máncora también le he visto. Claro, acá los protagonistas son Bárbara Mori, como la protagonista, Norma Pietz. No estoy segura, pero de todos modos el pata sí tiene formación en cine. No estoy segura, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Yo recuerdo que promocionaban bastante la peli como que la película que se ve como Hollywood. Porque resulta que Ricardo de Montreal sí él chambea en Los Ángeles. Y tiene varios contactos que sí han chambeado para otras películas mucho más conocidas. Entonces por ahí tiene lo necesario para que su peli se vea al menos muchísimo mejor. Creo que ya entramos a hablar un poco del aspecto técnico, digamos, visual de la película, y en eso creo que es bastante elevado la calidad de producción, el nivel de producción que tiene, no solamente en esta película, sino ahorita que me estás haciendo acordar que ha hecho pues Máncora, la mujer de mi hermano. Creo que él ya tiene una experiencia en hacer este tipo de películas en las que las estructura bastante bien. Entonces, pues desde ese punto de vista no me sorprende su trabajo. Yo no he llegado a ver Máncora, pero sí tengo muy buenas referencias de esa película. Sí, yo sí, o sea, Máncora, o sea, sí, como todo el cine peruano, todos tienen problemas de guión. Todo el cine peruano tiene problemas espantosos de guión. Entonces, si tú obvias el detalle de que los guiones en el cine peruano son de mediocre para abajo, puedes disfrutar bien las películas. Sí, uno de los puntos más bajos de esta peli es el guión. Por momentos me parecía chévere, por momentos demasiado expositivo y por momentos demasiado acartonado. Yo creo que ya se ve en varias de las películas de Montreal, de Ricardo, porque como te digo, yo las he visto y visualmente son agradables. Los actores tampoco más que actúen mal, sea intragable su performance, pero son películas que vería 1 o 2 veces, ¿no? No tienen el gran argumento, no tienen el gran desarrollo, digamos, el gran arco argumental Bueno, Máncora, o sea, es que, por ejemplo, pelas como Máncora siento que caen en esa categoría de, como que de cine, de hecho, cine arty, entonces es como que... La vi una vez y no la volvería a ver, me acuerdo que la vi, no me acuerdo ni por qué la vi, creo que... Está aburrida. No, es que el tráiler de Mistura, desde la primera vez que la vi, yo dije, ¿esto es peruano? Dije, no puede ser. Listo, nunca más nos van a mandar películas por ahí. La vi, que está aburrida. Pero Máncora es antiguaza, yo creo que está probablemente... Máncora es del 2006, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ya hace 20 años, ¿no? Sí, Máncora es 2006, ¿no? Un actor conocido, ¿cómo se llama este actor? Jason Day, ¿no es? Sí, con Jason Day, ajá. Y, ya me acordé. Jason Day es lo único bueno en esa película, creo. Dear listeners, if you wanna make a comparison between two movies with 20 years of distance, you should... 20 años de diferencia. You should watch Mistura and Máncora. Para la gente que habla español... Sí, y yo me acordé que vi la pela por el Zapataki. ¿Por qué cosa? Pero acércate al micro, hermano. Oye, qué gran... El Zapataki pues estaba en Máncora, pues. Que Máncora era básicamente Brokeback Mountain en la playa. Básicamente, o sea, pero Brokeback Mountain heterosexual, o sea... No, yo creo que, no sé, es como una versión mal hecha de ¿Y tu mamá también? Algo así. Sí, claro. Ya va por esa línea.
Ajá. Sí, para los que han visto y tu mamá también, ese es un peliculón. And Your Mother Too. And Your O Mother. sea, Yo mira, estaba con el Spanglish a full, ¿eh? Me encanta. o sea, si tú tienes algún tipo de relación personal con Jason Day, puedes llegar en menos de 3 pasos a la gente de Marvel. Man, ya. Claro. Pero bueno, volviendo a Mistura. Volviendo Recuerdo que vi una reacción de la gente de Pitucos Marrones, el Barbas, Buen Librero y los demás. No me acuerdo de los demás, gente. No. Y los demás. Al tráiler. Y en general, o sea, como dice Jackie, es como que, puta, esta vaina se ve bacán. Pero solo hay una cosa que yo sí le puedo objetar al joven Buen Librero. Es que hay una escena que sale en el tráiler, que es cuando el personaje de César Bayumbrosio le contesta de una manera altanera al personaje de Christian Meyer. Christian Meyer le dice, oye, Sambo, sal de acá. Y él le dice, yo no trabajo para usted, trabajo para su esposa. Escenón, para mí, escenón de la vida, uno de los mejores momentos de la peli. Pero Buen Librero decía, bueno, es anacrónico porque, o sea, un negro en esa época no podría responderle así. Y yo, en ese momento dije, tiene sentido lo que dice este hombre. Pero es una fucking película donde yo quiero que mis protagonistas precisamente rompan los estereotipos, o sea, sean los héroes de la historia. Y aunque sea es como que veas Django sin cadenas y digas, no, puta, no. Los No delincuentes es realista porque ¿dónde has visto un negro liberto que camine con tanta libertad? Ni cagando, ¿ves? Pero es una ficción, pues, ya, listo. Solo quería espectorar ese de mi sistema. Si volvemos ya un poco, ya que has tocado ese punto, ¿qué es lo que más ruido me hace de la película? Siento que el personaje de este actor, el que estás mencionando, ¿cómo se llama? César Bayumbrosio. De César, que en la película se llama... Él es Oscar Lara. Oscar Lara, ya. Ese sí es el personaje al que le falta más. Se supone que tiene un papel casi protagónico en la película, pero es como que es una persona bastante estereotipada. No llega incluso, me parece, a tener química con el personaje principal. La relación entre ellos dos no está bien construida y no tanto por ella. El problema de pronto no es, se enamoran. Eso, o sea, que no es que esté mal, no es que no pueda pasar, es como que no me llegó a cuadrar la relación que ellos tienen y es como... No me llegó el memo. Esta es la parte en la que se enamoran. Pero, o sea, yo voy a decir algo respecto a ello que es una constante en el cine peruano, especialmente el cine hecho en Lima, de que no saben escribir y no saben escribir y no saben ¿cómo sería? Plantear personajes que no son blancos. Yo también me da esa impresión de que no pudieron desarrollar. Es muy estereotipado. Ay, que en mi solar, ay, que ahí comemos anticuchos, ay, que ahí lo que pasa es que incluso eso, yo siento que eso funcionaría, pero si me lo muestras. Si un día si en un segmento de la película tú ves cómo él regresa a su casa y convive con su barrio, en vez de que él me diga, yo en mi barrio como tal cosa con mis vecinos, sino ver un día que él regrese cansado de la chamba y no se le han guardado sus anticuchitos, puta. Es que nos ha pasado todo. Eso lo ves hasta visualmente. Yo he amado mucho la fotografía de esta película porque tiene un buen encuadre de lo que es el country club, tiene un buen encuadre de lo que es la cocina, de la casa, del patio, del restaurante. Pero cuando va a mostrar las escenas, porque sí son pequeñas, cuando se ve que está en el solar, que se ve que está en una quinta. Eso solo sale al final. Sale al final nomás. Sale al final. Cuando están bailando. La escena, Azumare. Voy a La escena La La Land. Nada, es como Azumare, pero el final de Azumare es así. Tal cual. En eso peca bastante la película. Lo mismo también incluso hasta cuando muestra el mercado central, ¿no? Son planos muy cerrados, entonces tú podrías mostrar de manera un poco más amplia o con un mejor encuadre, creo, estas escenas cotidianas. Ahí se la quiero conceder, uh-huh. Porque entiendo que es un presupuesto que no te permite recrear todo tal cual. Entonces,
si tú haces una toma más amplia del mercado central, ya al fondo se ve un Labubu y ya te cagó todo. No, igual yo creo que sí hay, como te digo, de las cosas que más he valorado de la película, que hace tiempo, a mí me gusta ver cine peruano. Y lo último en los últimos, digamos, 5 años que he estado viendo de cine peruano es bastante cine regional. Entonces, y buen cine regional, digamos que he podido apreciar lo que es cultura, paisaje, visual, fotografía, etcétera. Pero hace tiempo que no veía una película peruana que mostrara Lima, y una Lima de los 60, los 70. Esa parte sí la muestra bien, todo lo que es Miraflores. No, o sea, a lo que voy es, han hecho una buena chamba, precisamente con limitaciones, porque por eso te digo, si trataban de profundizar un poco más, era más caro, pues, porque si yo quiero borrar el Labubu del fondo, tengo que meterle CGI. ¿Y cómo Miraflores y la parte en la que ganan la Copa Mundial de Surf, esa parte me la han mostrado espectacular, y a mí me ha gustado. Han recreado la Costa Verde sin la carretera, sin la pista de la Costa Verde. Ahí se va la plata. Ahí se fue la plata. Ahí se fue. En esa toma. Ahí se ve, en esa toma nomás, porque ya en los 60 no había, o sea, ya había un poquito el malecón, pero básicamente el malecón era básicamente la zona de la herradura, ¿no? Vamos a ganar terreno al mar recién en los 80, ¿no? En los 70 Claro, esa vaina me pareció súper paja. O sea, lo que dice Jackie es correcto. Estoy de acuerdo, pero precisamente si querías que sea más inmersivo, también era más plata. Pero he valorado, me ha gustado bastante verlo. O sea, hay ciertas cosas que a mí me hicieron ruido, por ejemplo, en el sentido, en la ambientación, por ejemplo. Uno de los detalles que siempre dicen de Lima de los 60, Lima en los 60 ya estaba creciendo. Ya. Lima ya no es, a partir de los años 40, después en la época de la Segunda Guerra Mundial y posterior, Lima comienza a desbordar, ¿no? Uh-huh. Y se desborda bastante, ¿no? Y comienzan a aparecer nuevos barrios, nuevas cosas. Ya para la época de los 60, ya tienes establecidos ya varios barrios de lo que se conoce como la periferia, ¿no? Ya existe el Agustino, ya existe San Martín de Porres, toda la zona delante de San Martín de Porres ya está, el RIMAC siempre ha existido, el RIMAC está desde época colonial, pero ya está, por ejemplo, toda la zona de lo que va a ser Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Independencia. Entonces ya son zonas de Lima que ya se está llenando de barriadas, ¿no? Y mucha gente que, y ahí hay una cosa, ¿no? El personaje de Bayumbrosio, no me queda claro si él pertenece, por ejemplo, a una familia tradicional de Lima, que por ejemplo podría ser, por ejemplo, la zona tradicional de Barranco, por ejemplo, o las zonas tradicionales en Barrios Altos, o que viven en una de estas nuevas barriadas que están alrededor, ¿no? Bueno, él menciona que vive en La Victoria. Sí. Ya, entonces él les pertenece, claro, a los barrios tradicionales, ¿no? La zona de La Victoria que se crea en los 50, 60, ¿no? Por ese lado, para mí, de 10, porque, o sea, es un Bayumbrosio. César Bayumbrosio es muy talentoso, el buen Pudi Bayumbrosio. Es el menor de los Bayumbrosio, entonces ahí está actuando, ponte de su papá o de su abuelo. Sí. A mí también, en realidad las actuaciones de todos me ha gustado bastante, pero creo que ese es el principal talón de Aquiles de esta película, no poder desarrollar, ser tan limitada en estos personajes que de alguna forma también son protagónicos, ¿no? Sí. Incluso también pero aún así los trata con bastante dignidad, ¿ya? Yo estaba esperando, dije, seguro me van a dar alguna cuota aquí que no estoy queriendo. Con el personaje de Rosita, por ejemplo, que era la cocinera de la protagonista principal, pero que me gustó que la mantuvieran así recontra digna hasta el final, pues la botó. Ahí siento que es esa línea, esa delgada línea entre la reivindicación y el racismo, porque estás entre la línea de una persona que está defendiendo su dignidad o el estereotipo de la persona de la sierra necia y resentida. Bueno. Es una línea muy delgada. No lo había visto de esa forma. Se lo vamos a conceder. No lo había visto de esa forma. Mi lectura fue más como que ahorita seguro la va a perdonar por plata, ¿no? Cuando dije, le va a dar su vez, seguro por eso le va a perdonar y todo eso. Pero nada, a mí me gustó mucho la dignidad de Rosita. Dije, qué lindo. Yo tengo otra visión
un poquito más basado en mi experiencia, pero las relaciones que tienen muchas de las familias aristocráticas con su servicio doméstico es bien compleja, ¿no? Y por lo general, cuando tú tienes una persona que ha estado en el servicio muchos años, genera una relación de confianza muy, muy fuerte, muy grande, ¿no? Entonces, no cualquier persona va a entrar a tu casa a trabajar de la misma forma de que no le vas a dar la confianza de las cosas, ¿no? Muchas de estas amas de casa, muchas de estas nanas terminan siendo las que corren con el hogar, ¿no? Son las que se encargan de manejar todo, básicamente. Sí, o sea, igual la trató como una basura por un fucking queso. Claro. Aplicaron la de ¿quién se ha llevado mi queso? Era un queso suizo. Bueno, un queso suizo, pues. No, sí, creo que en eso sí lo afianza bastante el hecho de que, o sea, cuando le reconoce hasta su indemnización, ¿no? Por los años de servicio y supuestamente prácticamente 50 años. Y ojo que la película, para darle un poco de contexto, es antes de la reforma agraria. Entonces... 65 arranca, con el año nuevo del año 65. Sí, paréntesis, y ojalá no nos desviemos, pero yo no me había dado cuenta que al inicio sí decía cuál era la época. El único momento en el que entré en contexto fue cuando pusieron a los Psychos y vi toda esa escena de los hippies y dije, ya sé en qué época más, o sea, no es 80s, dije, no es 90s ni cagando. No, ni cagando. Y que me gustó bastante también escuchar a los Psychos. Pero de nuevo, volviendo un poco al tema del servicio doméstico, ¿no? Eran épocas en las que se quedaban años, o sea, prácticamente sí eran parte de la familia, ¿no? Y no sé, creo que tendrías que caer en un estilo de suerte para ver que te reconozcan el servicio como tal, ¿no? La película, no creo que en todas las familias haya sido así, que te reconozcan. Nuevamente es una delgada línea entre el reconocimiento como ser humano y el reconocimiento como propiedad. O sea, entre ser parte de la familia o un jarrón más de la casa. O sea, la película está pintando muy bonito a los pitucos, si te das cuenta. Es como una familia que, mira, te reconozco los años de servicio, te llevo a la clínica de Miraflores para que atiendas a tu familiar, o sea, los pones y dices, oye, qué gran persona es esta mujer, ¿no? te da esas vibras. No, los pitucos también lloran. Sí. Eso me parece un buen comentario de Anderson, eso de que a los pitucos les lavan la cara un poquito, porque las relaciones entre, al menos de clase, previo a la reforma agraria, son bastante violentas y son bastante, y son muy, ¿cómo decirlo? O sea, no son tan agradables, ¿no? Y por ejemplo, cuando pasa la escena del queso, ¿no? En la escena del queso, ella, la protagonista de Bárbara Mori, lo pudo haber sentido como una traición, ¿no? Es como que, ¿por qué esta persona que está en mi casa, que todo eso, se agarra mis cosas sin mi permiso, ¿no? Lo sintió como si fuera una traición personal. Aunque sabes cómo yo lo vi más, o sea, si bien como que recalcan, ¿no? Que la trató como una ratera, yo lo sentí más como que, o sea, tú eres la responsable de esto. Si desaparece, no me importa si has sido tú o no has sido tú, pero tú pagas el pato. Claro. Sí, claro, se desquita con ella, es como que alguien tiene que pagar, exacto. Seas tú o no seas tú, ni siquiera lo piensa, porque obviamente... Claro, y como le responde, no, ya te vas. Ajá, y tiene el poder, o sea, ves a alguien ejerciendo su poder, o sea, de votarlo así, y de una manera muy humillante, ¿no? Pero luego reflexiona. Luego entra en razón, ¿no? Los pitucos, como dice... Sí, la película tiene muchas vibes de esto, o sea, es imposible, creo que es muy difícil ver al pituco como el malo, porque incluso ella siendo mala, es como que intenta excusarse, justificarse, ¿no? Y tú puedes empatizar con el personaje principal porque ella misma dice, yo no conocía otras formas de vivir, ¿entiendes? Yo no conozco otra forma de comer, no conozco otra forma de ser, entiéndeme. Esa es la conversación que ella tiene con Carlos, ¿cómo se llama Carlos César? César, no, el personaje es Oscar. Oscar, con este personaje de Oscar, ¿no? Entonces yo sí caigo un poco en la empatía con los pitucos, ¿no? Es por eso que todo esto entra con, quiero entender el espectro pituco, ¿no? To our non-Spanish speakers audience, pituco means rich people. ¿Cómo digo que es prepotente, querido Hans? Prepotente,
¿cómo decirlo? Overreacted. No, prepotente en No. inglés. ¿Cómo decir prepotente? A ver, espérate. Prepotente en inglés. Tratando de traducir pituco para nuestra audiencia de habla No, es muy no gracioso español. porque dice, el translator te pone prepotent, ¿no? Prepotent rich people. Hace rato igual también yo me metí la real reflexión filosófica diciendo, ¿qué es un pituco? Un pituco es alguien que tiene plata necesaria, solamente basta tener plata para ser pituco, o pueden haber pitucos sin plata. No. O sea, tiene que tener plata, pero principalmente poder. Ya. Por eso Entonces, es la mejor forma de explicar a una persona que no es, o sea, porque todos los países tienen ese tipo de gente, todos tienen diferentes nombres, básicamente posh. todo. Claro, en Reino Unido le dicen posh. Posh, pero todos son oligarcas, ¿no? Oligarcas o aristocracia, ¿no? Son gente que tiene o apellido o tiene plata o tiene influencia. Ah, mira, alguien nos comenta, déjame revisar porque acá no veo ni Michi. Los comentarios, ¿qué dicen? JC Vivar, que creo nos escucha desde los United, dice Bossy, o no sé cómo se pronunciará, Bossy. Debe ser como No, sí. Pash. Yo me acabo de acordar que Pash le dicen en Reino Unido a los pitucos. Ya, vos sí puede ser una buena palabra. Bueno, Bossy, pituco means Bossy. Hay que leer los comentarios del chat también. Bueno, han mandado saluditos, ¿no? Luis León, el León que dice que ya dio like al live, que por favor liberemos a su familia. que acabe el programa y liberemos a tu familia. Sí. Mario Gusto Puga Valera, que lanza saludos. Spikey, que dice vivan las universidades tomadas. ¿Y sabes a quién más debemos mandar saludos? Y me había olvidado, pero nunca más lo voy a olvidar. Nuestros Patreons, quienes esta semana son Remus, Ernesto Carpio, Neto Ibris en TikTok, Daniel Ocupa, Julio Fi, Only Murders in the Building temporada 4. La serie sigue creciendo y continúa siendo hilarante. Una recomendación de nuestro amigo Spikey. Mario Gusto Puga Valera, Enrique Chan, Juan Carlos Vivar, Ángela Hermosa, Ximena Puntito, Daniel Peñalosa, Estefano Paredes Cabeludo, Paul Gutiérrez, Gorky Polcorcona, Alfredo Injoque Vicente, Daniel Infante, Alfredo Pinedo, Walter García y la gente maravillosa de Lat Bionics. Muchas gracias porque por ustedes existe el Langoy. Y gracias también a la gente de Outsider Pictures por mandarnos el link de la película y tener esta agradable tertulia. Mande nomás. Qué elegancia la de Francia. Ya, esa es otra cosa que te quería preguntar. A ver. Hablando nuevamente de la ambientación. Él habla de la Lima de los años 60. ¿Corresponde? Estuve viendo una entrevista de Chabuca Granda, pero creo que es del 77, ya que lo que había podido investigar, Bárbara Mori no es peruana, definitivamente, entonces la han tenido que entrenar para que tenga el acento limeño. Y uno de los elementos que han utilizado para entrenarla son entrevistas de Chabuca Granda. También estuve viendo, escuchando algunas películas de los años 60. Creo que sí medio le atina la peli, pero no sé, por momentos lo siento muy moderno, sobre todo cuando aparece el hijo. Siento que habla como un pituco que me puedo encontrar ahorita en Barranco. Sí. Eso, por ejemplo, esa caracterización del hijo, por ejemplo, sí me pareció demasiado. Como te digo, algunos actores yo siento de que los han sacado de su ambiente y los han puesto como si fueran, como diciendo, ya actúa nomás, ¿no? Be yourself. Sí, claro, actúa como sabes actuar y no le han puesto, o sea, como que, oye, tienes que actuar como si fueras un chico de los 70, ¿no? Y un chico de los 70, por más pituco que sea, o sea, en esa época, después voy a hablar del hijo, ¿ya? Pero el habla de los 60 en Lima era mucho más refinado del que tú tienes ahora. Entre los pitucos. Mucho más refinado, ¿no? Son gente que, por lo general, pasaba largas temporadas en Europa, por ejemplo. Todavía en Miami no era el point todavía. Claro, de hecho el hijo estaba en París, ¿no? Y hay momentos donde habla francés. Sí, que habla, o sea, el francés suena bien su francés. El tema es de que, y es gracioso porque en esa época los hijos de los pitucos que se iban a Europa, es un detalle que me pareció muy gracioso, y se volvían realmente rebeldes, se volvían comunistas. Pero Hans, ¿cómo vas a poner comunistas en una película peruana, no? Para que te digan senderista. O sea, eran hippies, o sea, me encantó esa parte. O sea, y ellos los hippies eran, ves, había unos cuantos cosplayers, estos hippies, ¿no? En Lima,
O sea, los hippies en verdad, hay unos reportajes que saca, ¿no? El Comercio puede ser, fácil, los voy a buscar un día, ¿no? Porque yo los he visto, en que el Comercio habla de la plaga de los hippies, ¿no? Sí, habla de la plaga de los hippies y habla de que los hippies se han convertido en una plaga en Lima y que son un peligro para las buenas costumbres, ¿no? Los buenos valores. Traté de buscar material visual de los años 60, al menos en YouTube, y puta, casi no hay. Yuca. Hay muy poco de los 60 mismos, hay muy poco, hay mucho más material en los 60 audiovisual en relación a fuera de Lima, porque hay un interés, a diferencia de los 50, y hay un interés de la situación en el interior del país, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha tensión social, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que la película falla un poquito en demostrar, es esa tensión social que existía en el Perú en esos años. No sé si falla o de plano no quiere profundizar en eso. No, la tensión social en esos años era palpable. En esos años, estamos hablando de años 64, 65, o sea, Claro, pero por eso, siento que lo muestran como algo de fondo, no como una problemática que va a afectar a nuestros protagonistas. No, definitivamente sí es como una cuestión de fondo, ¿no? La única escena de la protesta se ve cuando va al mercado central y ahí nuevamente pensé que también iban a pecar un poco en cómo lo iban a explicar o contextualizar, pero creo que, o sea, tampoco es relevante porque no es protagónico, no es el tema de la película. Está bien, lo entiendo, lo acepto, pero sí es una cuestión de fondo. O sea, cuando ven la protesta, ella, como cualquier pituco, probablemente dice, ay, qué problemáticos, que los encierren, ¿no? Y Oscar, pues, le explica, ¿no? Le dice, mira, ¿no? Es que es un país que tiene profundidades, grandes desigualdades, etcétera, ¿no? Y no explica, ¿no? Prácticamente le da contexto, pero solo lo menciona, no es tampoco... Es que en Mistura 2, en Mistura 2, la secuela, expropian el restaurante. Claro, viene con Velasco y le quitan... No, yo hice el chiste cuando terminó la película, que yo hice el chiste, ¿no? Diciendo, ahorita viene escena postcréditos y en general Velasco se va a comer al restaurante. Ahí va a dejar rito, así. Buenazo. La continuación de pasar mi historia y no más la revolución y la tierra, para que puedan entender. Claro, sí, tienes que ver el doble tándem, ¿no? Primero de verdad, la gente de Outsider Pictures, consíganse la revolución y la tierra. Sí. Pásenla allá en Nueva York, golazo va a ser, te lo aseguro. De acá, weón, salas llenas. No, la versión de la Tierra es un mejor, creo que es un mejor. Y súper bien musicalizado, grande, Santiago Pillado. Pero creo que es uno de los comentarios de Chota. No, y nuevamente creo que de las películas que explican un poco esto de espectro pituco, así decirlo, de las pocas que recuerdo haber visto, la adaptación que hizo Rosana Fernández Díaz del libro de Un Mundo para Julius. También intenta reflejar lo que el libro expresa mejor, creo yo, que la película, pero también le falta un poco más de cuerpo, creo yo, pero lo intenta y lo hace bastante agradable también visualmente. Pero no había disfrutado hace tiempo una película en la que pueda, digamos, entender cómo funcionaba esta sociedad aristocrática limeña, ¿no? Era mucho más estratificada la sociedad limeña de esos años de lo que tú encuentras. Realmente la sociedad de esos años era mucho más rígida. Y me había olvidado de una variable también importante en la película. Estamos hablando, una cosa es tener la variable de la aristocracia, en contraste con el servicio doméstico, etcétera. Pero estamos hablando de una mujer de la aristocracia. Entonces, esa variable también lo vuelve interesante, ¿no? Una mujer divorciada en esa época, olvídate, por más pituca que seas, por más... Peor, ni siquiera divorciada, engañada, porque todavía no se había divorciado. Destruida. O sea, seguía casada y los cachazos ahí en el periódico. Y mira que también qué sola, o sea, nuevamente los pitucos también lloran. Qué sola estaba esa mujer. O sea, sus amigas, quienes supuestamente querida Marianita, ¿no? Sus amigas, no eran sus amigas. Quienes estuvieron con ella realmente pues fue Oscar, Rosita, el servicio doméstico.
sensibiliza, por eso digo que me recordó bastante Un Mundo para Julius, en el que realmente también habla de la soledad que pueden sentir muchos de esta clase pudiente limeña, y que termina encontrando un poco de familia o consuelo precisamente en el servicio doméstico, ¿no? Que normalmente en la vida real es bien complicado porque, o sea, tú como servicio doméstico empatizas con tu amo porque es la única figura que está ahí para darte de comer. O sea, mira, en esa época, si bien el divorcio, eso es interesante lo del divorcio mencionar, porque Perú, a diferencia de otras cosas, en la historia peruana, que hemos sido los últimos en todo, el Perú fue uno de los primeros países en aprobar divorcio civil en Latinoamérica. Man, ya. Dato pop. En el 30. Man, ya. O sea, ya eran 30 años de gente que se podía divorciar para ese entonces. Sí, era, o sea, como que es muy extraño, ¿no? Porque en el Perú las mujeres se podían divorciar, pero no podían votar, y no pudieron votar hasta el 56. Claro. Man, y entonces ella, por ser mujer, digamos, clase alta, tiene que afrontar también estos mismos sentidos de discriminación, no poder acceder al trabajo. Para ella trabajar era mal visto en esa época, y de todos modos carga con este espectro machista que se veía, que no distingue en este caso clases sociales, ¿no? Ella también tiene que cargar con eso, que la película lo maneja bastante bien, ¿no? Prácticamente sí la coloca, creo yo, como una mujer empoderada, porque en la última escena final ves que ella no tiene chofer, ¿no? O sea, es ella manejando el auto. Entonces, en eso creo que la película sí es acertada, en mostrar un poco este rol protagónico de la mujer. O sea, entonces, esta idea de repente de reflejar a la mujer de la aristocracia afrontando las distintas repercusiones que la sociedad puede impartir sobre ella misma, yo creo que lo desarrolla bien, y en eso sí definitivamente creo que la película es acertada, porque logra que el personaje principal sí logre superar estar inmersa en esta sociedad machista, y que al final la coloca pues como una mujer empoderada, ¿no? En la que ella está manejando su carro y ya es dueña. Sale bastante digna también de una situación bastante humillante, que es la del marido, ¿no? El personaje de Christian Meyer, que ahora sí creo que no hemos hablado de ese personaje. Actorazo, lo hizo bacán, weón. Ay, me hizo su dejo. Y era como que el peruano, y termina hablando, dije, ¿por qué está hablando con ese dejo de español? No, creo que, o sea, así hablaban. Eso sí, ahí la chuntó. No, ahí sí la chuntaron bien, porque el peruano, hay que decirlo, el peruano pasa 3 meses en España y regresa hablando tío, hostia. Pero el tío se fue a Argentina. No, se vio a Argentina. No entiendo por qué hablaba como español. Yo no le sentí un dejo español. No, yo tampoco le sentí a alguien hablando de manera un poco más antigua. Puede ser. De repente Christian Meyer se hizo su chamba. O sea, siento que sí. O sea, estaba hablando como un señor de... O sea, de hace años. Sí sentía que era un señor. Eso es bacán, porque usualmente tú lo ves a Christian Meyer en personajes donde es un súper galanazo, y acá de pronto es un señor, ¿no? Un señor así, con la guayabera. No, actúa bien, me gusta porque, o sea, hace de un arrogante, narcisista terrible, y lo terminas odiando, y no, lo hace muy bien. La que también actúa chévere es Vanessa Saba, como la amiga Chinche. Marianita. Pero yo siento que en la vida real yo no quisiera tener de enemigo a Vanessa Saba. Qué miedo. Ese es el típico, pero el personaje de Vanessa Saba es un personaje que cumple muy bien el rol femenino de la época. Yo creo que es el personaje mejor escrito de Vanessa, en el sentido de que cumple un rol histórico bastante importante, ¿no? Que es cuando una mujer se divorciaba en esa época, se esperaba que busque otro marido. Sí, le dice, pero búscate otro marido. Esa era la solución a sus problemas. O sea, una mujer independiente que haga empoderarse, eso era imposible de ver, ¿no? Ahí sí la película no es fiel a la historia, digamos, no cuenta lo tradicional. Sí. Ahí sí estoy en desacuerdo, porque sí pasaba esas cosas. Sí pasaban mujeres que salían del guión. Sí, claro. O sea, yo tengo un caso familiar directo, mi abuela. Mi abuela. Verídico, ¿qué hizo Hans? Cuéntanos.
el tema es de que eso se esperaba no en caso de divorcio, pero sí en caso de viudez. ¿Qué? ¿Tu abuela se divorció? No, mi abuela quedó viuda. Ah, Quedó ya, viuda. claro. Ella quedó viuda en el 65. Con 5 Oye, en el momento de la película, ¿qué me estás, Container? Ajá. Se Es quedó, la secuela Mistura 2. sí, claro, se quedó. Más Mi judío abuela, que nunca. mi abuela quedó viuda el 65. Mi abuelo muere, le da una trombosis y se muere saliendo del Hotel Crión. No. ¿Ya? Se sale saliendo de atender a un paciente en el Hotel Crión, porque mi abuelo era médico, ¿ya? Y se muere y le da una trombosis. Mi abuela queda con 5 hijos menores de edad. El mayor tenía, creo que 15 años. ¿Y cuántos ¿Ya? años tenía tu abuela? ¿Era joven? Mi abuela era 20 años menor que mi abuelo. O sea, mi abuela era del 30, mi abuela tenía 35. Sobrado se volvía a casar. Pero no. Ya aquí está el personaje que dice, pero vos no, otro marido. No, mi abuela queda viuda y decide, sí me contó alguna vez de que sí tuvo propuestas para volverse a casar, pero ella no estaba interesada, ¿no? Porque ella tenía que manejar básicamente las cosas que había dejado mi abuelo. Negocio, y sacar adelante, mi abuelo tenía una clínica en Huancayo y tenía médico. Mi abuela era enfermera. Había estudiado enfermería. Entonces, mi abuela decidió seguir adelante con todas estas cosas y criar a sus 5 hijos, ¿no? A su empoderada. Sí, entonces esos casos de, por ejemplo, de que tienes que llevar adelante tu familia, por lo general hay hijos involucrados, ¿no? Se debe más a viudez que a divorcio, ¿no? El divorcio, si bien ya tenía sus años, ya tenía 30 años, seguía siéndose como un tema tabú, ¿no? Y hay otro tema también importante, ¿no? La película está pasando en el 65. Esto pasa antes de el Código Civil de 84, ¿ya? Y el Código Civil de 84, entre otras cosas, elimina la distinción entre hijos. Entonces ya deja de aparecer la cuestión de los hijos legítimos y los hijos naturales. Que era todavía había en esa época. Entonces había muchos casos, por ejemplo, de pitucos que tenían hijos naturales. Era de matrimonio. Era de matrimonio, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay varios casos de personas que tienen, por ejemplo, que tienen apellidos, por ejemplo, que se podrían considerar aristocráticos, pero son de clase trabajadora, que son personas que fueron concebidas ilegítimamente, ¿no? Y como el Código Civil contemplaba esa diferencia, no tenían derecho, por ejemplo, a la herencia. Man, ya. Breve paréntesis, chiquitito nomás. J.C. Vivar aclara que Bossy era prepotente. Ah, no es pituco en inglés. Entonces, rich people bossy. Para que lo entiendan. Cierro paréntesis. Volvemos al tema de los hijos legítimos e ilegítimos. Claro, entonces, por ejemplo, y hay algunas cosas que son bastante interesantes al respecto de gente que, o sea, en esa época en esa época es difícil encontrar, o sea, no era muy difícil encontrar una mujer que se haga cargo de su familia, por una cuestión de que sucedía, no era lo común. Por lo general las divorciadas esperaban que se vuelvan a casar, especialmente si eran jóvenes, y si bien no era extraño, o sea, no era fuera de lo común ver ese tema, había, creo que, más estigma por el divorcio que por la edad, ¿no? Y eso tampoco hasta hace mucho, o sea, igual yo creo que mi mamá, las amigas de mi mamá probablemente también han vivido mucho ese estigma, o sea, no estamos hablando de hace tiempo tampoco. Creo que recién ahorita en nuestros tiempos es como que más normal hablar de divorcios, pero mi papá tenía esta frase, en mi familia no hay divorcios. Y es algo muy fuerte, ¿no? Que, como te digo, tampoco no creo que se haya roto ese estigma hace muchísimos años, ¿no? Yo creo que y ese estigma estaba muy marcado en esa época, ¿no? Y el conflicto nace, me imagino que más. Ajá. Y esa época y el conflicto de la película nace principalmente acerca de este divorcio, ¿no? Ahora, yo estaba diciéndote hace un rato acerca de el hervir revolucionario de esos años. Yo creo que esos años, estamos hablando de la mitad de la década de los 60, había mucho miedo en Lima, había bastante miedo
por el tema de de un alzamiento popular de corte comunista, ¿no? Eso era un tema común, ¿no? Era un tema común y de miedo constante en las clases altas, ¿no? Han rehuido bastante ese tema, a tocarlo en la peli, o sea, ha sido bien somero, no hay ninguna mención al comunismo en general. Lo que sí me gusta es que hay varias cositas que te dan contexto por el diario. De pronto hay una portada del diario donde sale el embajador tal con tal persona, y ahí al costado el esposo de tal se fue con la modelo a Argentina. Claro, ¿no? Le da contexto con los periódicos y el diario, es algo que ahora me pongo a pensar, ¿no? No sé si será tendré alguna experiencia más personal o cercana del director, porque las películas, o sea, estamos hablando de que ha hecho Máncora y que luego ha hecho La mujer de mi hermano, que si tuviera que decirlo son películas bien superficiales. Esta sí es un poco más íntima. Al colocar los diarios, un poco esta relación cercana de la protagonista con su padre, que le hereda algo, es una película un poco más personal, me parece. Entonces no sé si tenga que ver directamente con alguna experiencia del director, pero es más agradable que lo otro, que las otras entregas del director. Ahora, breve acotación, el diario El Comercio, que se menciona en toda la película, hasta hace unos años, no sé si hasta ahora, porque ya hace años que no compro El Comercio, tenía una sección de sociales en el diario, aparte del circo beat que venía en Somos. Había una sección de sociales donde la familia apellido rimbombante fue esta semana a la corrida de toros en tal lugar. El personaje de apellido rimbombante estuvo en tal restaurante. Tiene toda una sección de eran pitucos, era el Facebook de los pitucos. El Facebook, el Instagram de los... Antes que existiera Facebook, ahí es donde se comunicaban. Y era esa dinámica que vemos en la peli, ¿no? Todos entraban por ahí. También un paréntesis también chiquito, no sé si sea... Yo me di cuenta, porque ya tengo como que el chip en el cerebro, siempre hago esto. El periódico, cuando enfocaban el comercio, decía sociales, femenino, cocina. Entonces todo eso ya estaba categorizado como que la mujer, ¿no? Y nuevamente yo sí le doy mérito al director o al guionista en este caso de haber construido este personaje femenino con los estigmas que claramente la sociedad de ese tiempo tenía, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay un detalle bien bonito, hay un detalle para mencionar, yo no sé si o sea, en esa época el Comercio era uno de los diarios de la aristocracia, pero no era el único diario de la aristocracia. Creo que el diario más representativo de la aristocracia, así decadente y de Lima, era La Prensa, ¿no? Ya, lo que pasa es que el Comercio debe haber auspiciado, porque menciona cada rato, igual que Inca Kola. Inca Kola sale en la refri y sale en 2 banners en el diario. Ay, me encanta que hayan pusieron las botellas antiguas de Inca Kola. Sí. Le doy todo el mérito del mundo a eso. Ahora, lo único que ahí me chirria es que ese diario no parece diario, parece hoja era demasiado blanco. No sé si los diarios de la época eran así. No. Yo creo que no. Pero se veía falsazo. No, los diarios de esa época era papel periódico. Ya, esa vaina era demasiado blanco. Y demasiado así pulcro. No, era papel, lo que se llama papel periódico. La conservación de los diarios en archivos, especialmente los diarios de mitad de siglo, es bien cuidadosa, porque ese papel es bien endeble, bien endeble. Yo me acuerdo que cuando entré a la universidad, o fue en el cole creo en 5º año, fui a la biblioteca de San Marcos a buscar, a la hemeroteca, a buscar un diario, porque me habían mandado una tarea de hablar sobre los medios de comunicación y tenía que buscar un diario del año 70, no voy a decir. Una editorial del año 70. Y me dio risa porque el titular del Comercio era como que, no sé, tal personaje que estaba en tal sitio, y el que era una Q con el apóstrofe, así como, bueno, ya no usamos el apóstrofe, ¿no? Pero era una Q, no era el que Q-U-E, sino era un Q apóstrofe. Y yo, man, ya qué loco. No, cositas de otras épocas. No, sí, esa es una cosa que pasaba mucho en esa época. Había que ahorrar caracteres, definitivamente. Claro, no, era como que se imprimía, o sea, se ahorraban caracteres porque, o sea, la tinta costaba, todo costaba, y
muchas veces algunas cosas se telegrafiaban, o sea, venía por telégrafo, por cable. Por ejemplo, lo de las agencias y todo eso, ¿no? Entonces, claro, entonces el mensaje te llega así, pues. Sí, claro, estamos hablando de la época incluso previa a la masificación de la radio, o sea, de la masificación de la radio noticia, ¿no? Porque la radio en esa época no está la tele masiva, entonces lo que se usaba la radio era para, o sea, era como que las radionovelas y todo eso, ¿no? Recién la tele va a ser... No muestra mucho en la película, o sea, yo quería ver algunos artefactos, o sea, nuevamente debe ser un tema de presupuesto, televisores, radios, utensilios de cocina incluso. Sale la tele, bueno, sale Kiko Ledgar, ¿no? Interpretado por Marco Zunino. Que si no la veía con mi mamá no me decía, ese personaje sí existía, Kiko Ledgar. Bien conocido de la época, ¿no? Yo no sabía quién era. Mi mamá me dio contexto y me dijo que, Kiko Ledgar sí era conocido, ¿no? Creo que el aparato más antiguo que se puede ver es el teléfono, que también, pero yo lo aprecio, me encantan los objetos que han seleccionado para la película. Sí tiene un bonito nivel de producción, por eso es agradable verla realmente. Creo que han trabajado con lo que han podido por una cuestión de que Lima es una ciudad que olvida mucho. Y Lima olvida mucho en el sentido de que se ha ido transformando y el pasado aquí no se conserva bien, y menos el pasado reciente. Entonces tú no encuentras muchas cosas de la época, por ejemplo, de la primera mitad del siglo XX, porque ya construyeron muchas veces encima, ¿no? Y es triste porque a veces uno quiere, por ejemplo, encontrar objetos, encontrar cosas. No, ni te vas a Quilca de repente. La última vez que fue a Quilca he visto un montón de cosas así viejísimas. O sea, por ejemplo, hubiera querido ver, por ejemplo, una cosa que se usaba mucho en esa época, que eran esas planchas viejas de aire, ¿no? De vapor, las planchitas a vapor. Claro, las planchitas a vapor, por ejemplo. Claro, eso, por ejemplo... Era con carbón, me parece. Sí. Claro, sí. Abrías la planchita, le metías su carbón calentito y planchabas. Te quemabas también de pasadita. Pero el mango era de madera. Ajá, por ejemplo, otro aparato que era de uso común en esa época era la máquina de escribir, ¿no? También no se ve nada mucho de eso. De hecho, hasta hace no mucho había todavía gente que tipografiaba fuera del Palacio de Justicia, mecanografiar y todo, ¿no? Que sí, una computadora. Había gente que hacía eso, sí. Por ejemplo, cuando va la escena en que va al banco, yo tengo una máquina de escribir abajo. La escena en que va al banco, por ejemplo, me sorprende porque en los bancos en esa época estaban llenos de máquinas de escribir. Es que quisiera darle un poco de contexto porque es algo que también como arquitecta he valorado en la película. Hay 4 edificios importantes que salen en esa película y tienen el encuadre adecuado, creo yo. No es el mejor, pero es adecuado y valoro haberlos visto. El primero es el Country Club Lima, que tiene un encuadre bastante bonito. El segundo es definitivamente el Banco de Crédito del Perú, que es el que está en el centro, o sea, lo reflejan desde afuera, cuando ella llega al banco, no sé cómo logran hacer esa toma desde adentro. Claro, lo lógico hubiera sido, como dice Hans, que esté llena de máquinas de escribir, pero me imagino que por un tema... Ahorita ese lugar es un museo. O sea, no es logístico de todo el tema. No, entonces sí, definitivamente, no sé, tema de permisos, qué sé yo. El tercer edificio, el Mercado Central, también lo refleja muy bonito este edificio moderno, pero ahí sí un poco sacaba de contexto. Yo creo que ese edificio no existía, no existía. En esa época, siendo los 60 más o menos, el edificio del Mercado Central todavía no existía, pero bonito que lo hayan puesto. Y el último, la casa, la supuesta casa donde vivía el personaje de Norma, es esta que está en Larco también, que está en una esquina. Ahorita no sé qué es ese edificio, no, porque no es una tienda, es una casa que yo siempre está conservada, pero no es boutique, no es galería, nunca la han usado, ¿no? Pero está en el mismo Largo, está cerca del Parque Kennedy. Entonces son como que los edificios... ya sé de qué estás, ya sé de cuál casa. Sí, seguro, sí, está como que al costado de un pasaje. Es ese edificio, yo lo he podido reconocer y me pareció lindo verlo en la película, nunca lo había visto como edificio en alguna película. Muy pocas películas peruanas creo tienen tomas del Banco de Crédito del Perú y también de ese edificio de Miraflores. Manja, mira, parece que sí puede haber sido el Mercado Central, porque ahí antiguamente había un convento, el convento se lo bajan, creo que construyen un mercado, pero se incendia y en el 64 lo reconstruyen. Ya.
Entonces para el 65 está nuevecito. Entonces, Claro, puede ser. Qué buen Justo dato. está ahí en el límite otra vez. Oye, no, entonces sí, de repente si está en el límite, de repente si era el mercado central, igual, lindo ver esos 4 edificios en esta película y con el contexto de la Lima antigua, ¿no? Ahora hay algo que, retomando un poco lo que mencionabas de los prejuicios hace rato, que me parece bacán cuando ella se siente genuinamente mal porque es como que, pucha, mi esposo me ha puesto los cuernos, se ha ido a Argentina con su trampa, todas mis amigas se han enterado, tengo que ir a misa a verlas a todas estas huevonas. Y le dice a su chofer, es que tú no entiendes lo que yo tengo que pasar, los prejuicios que tengo que pasar yo en esta vida. Y el chofer, bueno, sus amigas cuando me ven agarran su cartera porque piensan que los voy a robar, no me dejan entrar a ciertos sitios. Creo que sí le entiendo. Yo creo que sí se debe sufrir, ¿ah? Y el personaje no, ya, sorry, ya tú ganaste, ¿no? ¿Quién sufrió más? Sí, no, ya, sorry, bro, ya, córtalo. Que yo no la entendí cuando dijo esa palabra, no la entendí ya, hasta más adelante dijo, esa palabra que su esposo siempre me dice, y ella ahí, no sé cuál hablas, no quiero saber, no lo repitas, ni siquiera, y yo dije, ¿qué palabra será? No estaba segura, y cuando ya aparece el personaje de Cristian me dije, ay, negro. Claro. Me llamaron negra. Negra. Qué gran poema, ¿no? No, también otra cosa que amé de la película, un poco, no sé si cliché, no sé, pero Vallejo en toda la película. Es que era la conexión con Francia, además, pues es que ella era hija de un francés y él era una persona pobre, muy apasionada de la poesía y de Vallejo, entonces ahí era la conexión. Claro, pero lindo, yo creo que igual en eso sí, no sé exactamente, lo que pasa es que sí se puede ver que es obvio que quien está ahí y la apoya, incluso cuando ella duda de sí misma, es el personaje de Oscar. Tiene un papel protagónico en su vida, pero no terminan no sé si los actores de ellos dos, hasta el Chape, pucha madre, ahí también me La actuación está bien, el tema es que no te han construido, o sea, para que ese Chape hubiera tenido mucha más intensidad, en toda la peli hubieran tenido que jugar con la tensión, y la tensión es lo que no hay. Hay diálogos sueltos, se ayudan, se apoyan, pero no hay ese de... complicidad, química. Claro, no hay ese... Claro, no lo ves venir. Está prohibido, yo no lo veía venir, solamente dije que están construyendo una relación en la que él la está impulsando a hacer muchas cosas. Tiene lógica que se quede con él y no con el tarado de su marido, porque definitivamente quien la ha ayudado a convertirse en la mujer que termina siendo es el personaje de Oscar, ¿no? Que le ayuda a superar muchos prejuicios mentales, ¿no? Que ella tiene como mujer aristocrática, etcétera, ¿no? Entonces todo eso está bien, o sea, narrado está bien, ya en el acto, pues no sé qué pasa. El personaje de Christian Meyer, Roberto, llega como machín, tumba la puerta de la cocina. ¡Ya llegué! ¡Norma! ¡Ya llegué! Antipático, qué rico. Sí, pero le sale muy bien. Pero correcto, o sea, antipático, pero correctamente antipático. O sea, exactamente correcto. No, o sea, socialmente correcto, ¿no? Esa es la actitud que tiene mucha de esta gente, ¿no? Llegan y como son los dueños de casa, piensan que pueden agarrar y decir y hacer lo que les da la gana. El problema es cuando lo hacen en casa ajena. Ahora, ahí siento que la peli jugó bien, porque arrancamos con esta idea de que el marido, él hace su vida aparte y la deja ella de lado. Le saca la vuelta y la caga con la hipoteca de la casa. Entonces ya ahí la peli te planta este factor que es el contrarreloj. Tienes tantos meses para solucionar tu situación, si no te quedas en la calle. Listo. Eso es algo que en cualquier película, ahora que hemos estado revisitando Misión Imposible, en películas de estilo Misión Imposible lo puedes ver mucho más claro, siempre hay un timer, ¿no? Algo que va a ocurrir y que tienes que evitar que suceda. En realidad sucede en muchas más películas, pero en películas de acción se nota bastante. Acá en este caso va a perder la casa. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Y ahí viene el tema de la cocina, haz algo que te guste y con esto salvarás
No, también, por eso nuevamente digo, el desarrollo de personaje y a mí siempre, muchas veces me ha hecho ruido cuando hay directores o guionistas hombres que tratan de construir personajes femeninos, muchas veces la cagan realmente, o sea, pero acá creo que lo han hecho bien, me ha gustado esta construcción de este personaje femenino aristocrático, ha tenido su desarrollo de personaje y es coherente, es lógico, así que... Claro, o sea, se nota que el director conoce a los pitucos por dentro. Sí, los conoce. No, por eso te digo, hasta me aventuraría a decir que, no sé, pues es su mamá, qué sé yo, alguien muy también cercano. puede ser, o sea, o alguien a quien él ha conocido, o sea, definitivamente es el entorno que conoce y que ha podido desarrollar. Y por eso, más bien, los otros personajes igual de importantes, pero que no tienen tanto desarrollo, como lo son Oscar o Rosita, precisamente como no eran parte de su entorno, no los puedes desarrollar también, porque no los conoces. Pero, ¿qué hacemos? ¿Le damos mérito por intentar desarrollar un personaje como Oscar? Bueno, porque lo intenta, o sea, tiene tanto guión como Norma, entonces... Vamos a ser objetivos, o vamos a tratar de ser objetivos, y al final la ejecución sí es un poco torpe por eso. Ya, yo como te digo, tiene muchos diálogos expositivos así de Oscar diciendo, sí, o sea, él lleva trabajando ahí 8,000 años, pero de pronto, sí, mi hijo, sí, pues mi hijo, que ya hace tantos años vive en Estados Unidos, y yo le mando su platito, y es como que, pero que es la primera vez que le cuentas esa vaina, ni cagando, pero ni cagando. Ya, mira, yo voy a hacer un poquito más, yo lo voy a tratar de otra forma. Yo creo que más allá de que pueda, o sea, más allá de que no haya construido bien ciertos personajes, es porque acá hay un problema para construir estos personajes. No es solamente de él, sino es una cuestión endémica al cine peruano de que no saben construir personajes que no son pitucos. Que no sean pitucos. Sí, no, tienen un problema mayúsculo en construir personajes que no son pitucos. Bueno, no he visto el suficiente cine peruano como para avalar las declaraciones del amigo Han. Yo creo que, a ver, algunos Pancho Lombardi lo construye, lo hace bien, creería bien. Sí, me gusta. O sea, sus personajes no son necesariamente personajes pitucos en sus películas, en las películas de Francisco Lombardi. Ahora último hizo En el corazón del lobo. Esa no la he visto. Paja esa película. ¿Y los protagónicos son pitucos o de qué clase social son? No, trata de un chibolo que Sendero le mató a sus viejos y es criado por Sendero. Ya, por eso, y pues Francisco Lombardi no viene del cine. Yo siento que, por ejemplo, la chamba de Francisco Lombardi a la hora de investigar un personaje es brutal. O sea, el trata de meterse, conversar, entrevistar, leer todo lo necesario. Exacto. De repente, pero ese es el tema de los directores de antes. Pues tú también lo veías eso, por ejemplo, en Robles Godoy, ¿no? Ajá. Pero yo siento de que ahora mucho del cine es sobresimplificado en el sentido de que construyen sus películas en base a personajes de cierta clase social, de ciertas profesiones o de ciertos entornos y no saben ir más allá. Tú, para encontrar cosas diferentes a ese tipo de personajes, tienes que irte al cine de región, ¿no? Y tienes que encontrarte con otro tipo de personajes y otro tipo de situaciones que no son las comúnmente tú ves en el cine, ¿no? Yo siento de que la referencia que hemos hecho a Un Mundo para Julius está bien, porque yo siento de que mucho del cine de Lima y mucho del cine peruano trata de emular el humor muchas veces de Julius, ¿no? Trata de emular el tono, el humor que tú encuentras en la novela, ¿no? Y eso lo siento con los directores, digamos, actuales, ¿no? Antes, por ejemplo, había un poquito más de cariño, o sea, tú lo veías, por ejemplo, en Pancho Lombardi o en Robles Godoy, tú veías más cariño en lo que construían, ¿no? Pero volviendo a Mistura, yo siento de que la película no es un error no es un error específico del director, que también es el que escribe el guión, sino yo siento que es un tema ya es un tema endémico. Sí. Parte de la realidad de nuestro cine endogámico. Cine endogámico. Ahí está. Esa es una gran forma de decirlo. Nuestro cine es un toque endogámico. Uh-huh. Sí. De hecho, por ejemplo, el personaje del hijo de Bárbara Mori con Christian Meyer es el hijo de Christian Meyer. En la vida real. Y
y digamos que lo hace, sí, yo siento que lo hace decente, pero porque básicamente está actuando de simio. De sí mismo. No, y eso mate de risa porque hay casos, yo recuerdo un caso de un conocido periodista que fue en los 60 a estudiar cine a Francia, Manja. ¿ya? Y pasó mayo del 68. Uf, Y el tipo se volvió que... era familia aristocrática. El tipo cambió, dejó de estudiar cine, se puso a estudiar sociología A su madre. y se volvió dirigente, y años después a volver dirigente de 2 partidos revolucionarios de izquierda. ¿De acá quién? Dame nombres. Es Santiago Pedraglio. ¿Ah, sí? Ah, mira tú. Sí, esa es la historia de Santiago Pedraglio. Él quería él estaba estudiando cine. Él fue a Francia a estudiar cine, pasó en el 68 y se puso a estudiar sociología. Ah, vaya. Es que muchas veces el contexto pues sí te logra formar o de alguna forma definir tus elecciones. No, y en esa época mucha gente de las clases altas, si realmente querían volverse rebeldes, se volvían comunistas. Claro. Bueno, a Orwell le pasó al revés. Orwell se volvió libertario. Orwell es un imbécil. Ahora pues Orwell fue un imbécil. Orwell, para colmo, lo peor de Orwell es que después van a desclasificar los papeles de Orwell, y en los papeles se ve que el tipo era topo de la policía británica. No, cagón de cagones. Cagón de mierda, Orwell. Igual 1984 y Revolución en la Granja, librazos. Revolución en la Granja. Después de leer eso y después de leer Nosotros de Yevgeny Sermaten, ahí te das cuenta de que Orwell copió mucho de otra gente. ¿Qué? A ver, lanza... ¿Cómo se llama? ¿Nosotros de quién? Nosotros se llama. Nosotros, Yevgeny... Samyatin se llama. ¿Y a quién dices que le copió? Orwell le copió la idea de 1984 a esta novela futurista de Samyatin que se llama Nosotros. Encima una mujer. No, era hombre. Ah, ya. Sí, es Yevgeny Samyatin, con Z. Con Z. Samyatin. Y esa es posiblemente la primera gran novela... ¿Futurista? No futurista, digamos, la primera gran novela distópica. Ya la anoté para luego piratear. Para luego comprarlo. No. Yo lo tengo en original, es un librazo. Y y es una gran y por eso, y Orwell hizo eso, ¿no? Y a mí me sorprendió. Pero volviendo al tema, Espera, preguntan ahí, ¿por qué siempre a Hans se le escucha hasta el culo? Porque está con un auricular sencillito, con un micrófono de miércoles. Pero por eso siempre escuchen la versión editada, porque por las huevas no nos quemamos las pestañas editando. Es verdad, ¿no? Uy, Diego se choró, dice, ¿cómo vas a decir que Orwell le copió a Samyatin? Porque le copió, pues, ha sido, si lees Nosotros, vas a darte cuenta que le ha copiado. Si lo Pero lees... Diego no está en el envío, pues qué pena, Diego. Para el otro año será. No, si quieres con Diego hagamos un Langoy de distopías. Perfecto. Langoy de distopía, Oye, es un grandioso tema. Sí. Sí, claro. Ahora que estamos mapeando temas, hay que tenerlo en cuenta. Hagamos un Langoy de distopías, me parece. Bueno, volvamos a Mistura. Volvemos a Mistura, volvemos a la película, y mucha gente y muchos en los 60 había mucho riesgo de que si tu hijo se iba a Europa regresaba rojo o regresaba hippie, ¿no? Solo tenía 2 opciones. Claro, o sea, de la rebeldía, la típica rebeldía de esa época, ¿no? Era como que se volvían... Cuando iban a Estados Unidos decían... Le doy hasta el mérito de cuando le construyen la única escena épica del hijo, que es cuando está en su depa con sus amigos hippies y han construido el departamento con el vinilo y toda esta aura hippie de los 60, 70 y hasta colocar a los saicos, ¿no? Entonces evoca, o sea, la construcción de toda esa escena también me parece linda. La escena de que se esté tirando, la parte en la que se esté tirando a la flaca ha sido un toque innecesario, pero bueno, parte de... No lo sentí necesario porque, o sea, es para... ¿Sentas? Es el énfasis, ¿no? Son hippies, desmadrosos, cacheros, drogadictos. No, pero mira, en esa época
si bien ya había más, acá la liberación sexual, o sea, la revolución sexual de los 60 llegó tarde, ¿ya? Hay que decirlo, llegó en los 80, ¿no? No había no vas a encontrar esa actitud muchas veces en las personas de clase alta sobre liberación. No, la liberación sexual va a llegar después, no va a llegar en esa época, ¿no? Entonces, difícil que tú encuentres una chica como la que estaba con él dispuesta a tener ese tipo de actitud, porque no se consignaba. Y eso es otra cosa, ¿no? La educación femenina en ese tiempo no contemplaba la profesionalización de la mujer. Uh-huh. De repente, entonces, claro, porque el personaje de Norma es una mujer pues ya mayor, no una mujer de edad, pero definitivamente habían chicas más jóvenes que no lo reflejan. La chica más joven que aparece en esa película es ella, su pareja, pero no sabemos qué contexto tiene, es su novia, no es su novia. Igual y tampoco es relevante para la película, pero es como que un personaje extra, ¿no? Claro, eso me hizo mucho un toque de ruido, porque estaban mostrando una situación mucho más moderna de la que se preveía en esa época, ¿no? Por lo general, en esa época, en el Perú, como te digo, la revolución sexual va a llegar no tanto a los 60, sino más a los 70 y 70 y 80. Y creo que otra pareja que le ponen al personaje al hijo es también casi en la escena final, cuando están comiendo en el club y él está sentado con, obviamente, una chica de ese entorno que es un poco más aristocrática, se le nota no solamente por el vestuario, sino también por su aspecto físico, qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, sí, hay una clara diferencia entre lo que han escogido, ¿no? La chica con la que sale en su departamento hippie tiene otras características. Ajá. Claro, eso por ejemplo, y otra cosa, o sea, muestra mucho. Hay una cosa que no muestra mucho la película, que pudo haber mostrado más, que era el violento machismo de la época. Sí, no es tan duro, ¿no? Claro, es verdad. O sea, creo que lo muestran en sociedad, como de repente, de hecho las que son más machistas creo que son las mujeres, las mismas mujeres de su entorno. Ni siquiera es tanto un hombre ejerciendo... Claro, bueno, no vemos muchos hombres, la verdad. No. Uh-huh. El buen del BCP, que es un huevón. Pero ojo, eso del BCP sí es correcto, ¿no? Las mujeres no podían usar su dinero libremente hasta dentro de mucho tiempo. No, o sea, digo que es un huevón porque el personaje se comporta como un huevón, nada más. Uy, pero no hemos hablado de lo que la película también toca, pues que la comida, que... No hemos hablado de nada de la comida. Es que la comida en realidad es una excusa. Sí. Si te das cuenta, la peli va sobre las relaciones, de la sociedad, de el trato entre patrón y sirviente. Igual, la comida es un adorno acá. Pero más allá de un adorno, porque igual a mí también, no sé si me hizo ruido, no estoy segura. Solamente es como que, bueno, pero estamos de acuerdo en algo. O sea, los pitucos no han contribuido absolutamente en nada a la gastronomía peruana. Tengo que concluir algo, tendría que ser eso. Porque los anticuchos, pues son buenazos, mira de dónde vienen. Lo mismo, hasta el ceviche, el tiradito, esto es una cosa oriental, una cosa que sí tiene mucho de las regiones. Pero dime, ¿qué están aportando los pitucos a todo esto? Sí tengo que decir que han aportado algo, y es a gentrificarlo. A encarecer todo. La peli va de la gentrificación de la comida popular. Por culpa de ellos me venden un lomo saltado a 70 lucas, pues, o sea... No dígame, a ver, ustedes por favor, piensen un plato que tenga origen aristocrático de comida peruana. Uno. Uno. No me acuerdo. Creo que lo intentan un poquito con los postres, cuando dicen, claro. Intentan probar el aguaimanto, ¿no? Y se vuelve, y dice, hagamos un Vamos a hacer como una crema de aguaimanto. Ahí está, pero por ejemplo, ese es otro anacronismo. El aguaimanto no es popularizado hasta este siglo, ¿no? Tú ibas al mercado en los 80, los 90, tú no encontrabas aguaimanto ahí, ¿no? Encontré una reseña que me pareció muy interesante, porque decía, si te das cuenta, la mistura que propone la película, la mistura culinaria, es entre Japón, que es el extranjero, la costa, que vendría a ser Oscar y todo el tema de la comida negra, y por ahí algún otro elemento más. No se habla
de elementos andinos como tal. No puede. A Rosita, que yo pensaba que era de provincia, digamos, la zona sur, centro de Lima, en realidad es norteña, porque termina hablando de la sopa chambar, de Trujillo, creo. Claro, dice, menciona ¿no? el chambar. Entonces, y solo lo menciona porque ni lo llegan a hacer. No lo llegan a hacer, ¿no? Entonces es como que... pero es que tú dices, no, la comida es una excusa. O sea, acuérdate de cómo acaba la película. O sea, la conclusión de la película era como que todos somos una mistura y no sé qué. Y yo digo, bueno, chévere tu reflexión, causa, pero la verdad es que tu historia pituca no tiene nada Por que eso ver digo que ahí es con la comida, pero... O sea, en realidad eso es un marco, ¿no? Es algo bonito, porque en realidad el mensaje final es suelta. Porque ella hace todo esto. Eso es lo que me parece bacán de la película, porque la película está estructurada así. Empieza con el tema del marido, tiene su conteo regresivo, que es tienes 4 meses para salvar esto o te vas a la calle, y al final es ¿por qué tengo que salvar esto? Pero igual y yo creo que la intención del director sí era un poco decir, o sea, él trató de alguna forma de concluir en que mira todo lo que hemos construido todos juntos, ¿no? Todos juntos, como hermanos, como peruanos. No es mío. Es de todos, es tuyo, es de Rosita, es de todos, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué? Raúl es el otro personaje, el japonés. El japonés que conoce el barrio chino. Y yo digo, pucha, ¿pero qué está poniendo ella? O sea, al menos para el restaurante. La plata. La plata. Mira, pero por eso, o sea, mira. ese lado me parece débil, pero a mí lo que sí me gustó es que al final ella diga... Pero acá... No, la casa la vendí, weón. ¿Por qué tengo que aferrarme a esta casa? ¿Por qué? Dime tú por qué. No tiene sentido. Esta casa la compramos con ese huevón que me puso los cachos. Mi hijo ya no vive acá y yo estoy tratando de aferrarme a un pasado. O sea, es Doña Florinda, ¿no? Tratando de amarrarse a un pasado que ya no es. Es que es otra mujer. En eso sí, por eso justamente me voy al hecho de que lo más rescatable y significativo y bien hecho de esta película es el desarrollo del personaje femenino. Creo que lo han hecho bien y está en eso. Ya, pero de nuevo, yo creo que partiendo de las dos cosas que ustedes están diciendo, esa idea de que la comida nos une y todo eso, que es un eslogan marquetero de los últimos 25 años, popularizado por el señor Gastón Acurio y su séquito de alcohólicos, que ahora todos tienen restaurantes en Lima. Pues la mayoría trabajó. Uno de los jóvenes, el que hace el mejor restaurante de pollo, creo, Toshi, o que no me acuerdo que tiene un tema de ceviches también, no me acuerdo cómo se llama este pata, ¿cómo se llama? Al toque pez, Warike de Toshi Matsufuji. Ese no es el de... Ay, ¿cómo se llama su...? Tiene varios, creo. Sí, tiene un culo de restaurantes, precisamente de esa gentita, ahora que lo menciona Hans. Él hace de Raúl Sawa. Ya. Sorry por el japonés. Él es el personaje de Raúl Miyakawa. ¿En la vida real sí es chef? En la vida real es chef, ajá. Ah, chucha. Vaya. Yo ni enterado, Ni enterado. Sí, pero justo lo busqué porque no está acreditado ni en IMDb, no está en la Wikipedia. Ahorita he tenido que darle play a la película para buscar entre los créditos. ¿Has visto que a ese pata yo lo he visto en otro lado, Ese dato no te lo da nadie. Escuchen el chicos. Entendería que el pata es conocido, o sea, yo no lo tengo en el radar, pero sí es conocido. Él es el de Maqueta. Ya te comienzo a entender, porque el mensaje siempre que han querido construir marqueteramente con el tema de la comida es ese, ¿no? Unámonos. La comida nos une. La comida peruana nos une. Ya, ¿no? Es loco porque se supone que ella era súper fan de la cocina porque su viejo le enseñó a cocinar y le dio un recetario, y en toda la fucking película solo hace una carne en la sartén y listo. Y no cocina, no se acerca para nada. Claro, pero digo, no le aporte. Es la chef que menos he visto cocinar en mi vida. Ni siquiera es creativa, ni siquiera es como... Y se supone que la apasiona. Sí, no, y es como que el chinito, que me dice que es chef, es el que se para haciendo todas las... Japonés. Es el que hace haciendo todas las innovaciones a la hora de la película, ¿no? Sí. Entonces digo, claro. Eso también me dijo así como que esa chef, Dios malo, después de ver varias temporadas de Deber,
Yo estoy diciendo en al menos grita, hace a la madre que está gritando. ¿No? Yo esperaba que le grita a su hijo, una escena de fusión, cocina francesa con la peruana, pero no le da ningún mérito en este caso. Lo que crearon y que no lo cree ella, o sea, es bien piraña porque... Pero es nuestro, ojo que es nuestro. El japonés crea el estiradito, porque ni siquiera es Oscar, no es Rosita, no, es el japonés. El japonés crea el estiradito que hasta donde sé si es una suerte de ceviche con cortes Nikkei. Sí. O sea, sí viene de ese lado, que luego conoceríamos como tiradito. Y el aporte de ella es, oye, ¿le podríamos poner una hueva en francés? ¿Y eso, señora, qué es? Ah, cebolla con vinagre. Ah, como una chalaquita. Ah, le podemos poner una chalaquita encima. Claro. Y listo, ese fue el aporte de ella. No, a mí también como dice Hans, siempre me ha hecho mucho ruido este eslogan que realmente sí es una intención de que nos quieren vender de que la cocina nos une. Eso se extrapola también a la moda. La moda nos une, ¿no? Entonces toma motivos andinos, toma motivos de la selva para hablar de que esto es nuestro, cuando en realidad no es nuestro, ¿no? O sea, es propio de culturas y de desarrollo y que carga una historia detrás. ¿Por qué comen? O sea, sí es nuestro, pero no es nuestro. No, es que ¿por qué comen anticucho las personas afro? ¿Por qué lo han desarrollado las mollejitas? Porque era lo que comían los esclavos, era lo que les daban. Entonces hay una repercusión cultural que no está siendo vista desde esa forma, ¿no? Prefieren tomar el tema de la apropiación y decir que es nuestro. Y en un país que tiene un alto índice de seguridad alimentaria, en el que hay muchas familias que no pueden costear la canasta básica de consumo, realmente sí me hace mucho ruido que nos intenten vender mucho este eslogan de que la cocina nos une. O sea, seremos el país número 1 en gastronomía, pero no me enorgullece eso con la tasa de desnutrición infantil que hay en este país. Nada. Y no solamente, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, y no solamente eso, lo que más ruido me hace es que el mensaje de la comida nos une y el mensaje propositivo sobre la gastronomía evita tener otro tipo de discusiones acerca de, por ejemplo, el tipo de país que queremos tener, ¿no? Y me parece lo caso que el mensaje final de la película sea ese, sí, porque de nuevo, estamos en el año 65, mano. En 3 años Velasco va a hacer el golpe. Sí, o sea, ya te he dicho, en la secuela expropian el restaurante. Sí, no, claro. Yo estaba esperando, la postcrédito, Velasco sentado yendo a comer al restaurante. Y Velasco va a comer el restaurante enorme y eso lo motiva a hacer la reforma grande. Sí, claro, y ahí, fundido a negro, Velasco Alvarado regresará en Avengers, en Avengers Doomsday, ¿no? To our non-Spanish audience, if you need more context about the history of Peru in these years, you need to watch La Revolución en la Tierra. Así es. Right now. ¿Qué película más necesaria incluso después de esta película? No es porque podría entender. O sea, es la secuela espiritual porque es lo que viene luego. No digo nada, o sea, si se preguntan por qué ocurre la reforma agraria, pues es por esto, porque terminan concluyendo algo que no, o sea, mira el contexto, mira el contexto, mira el detrás, mira todas las escenas que has colocado atrás y a lo que estás colocando como porque es muy, y eso es otra cosa que también me llamó muchísimo la atención, ¿ya? Y me llamó bastante la atención. Siempre la presencia afro en el Perú se ha manifestado desde una posición de subalternidad en relación a las clases dominantes blancas peruanas, limeñas, ¿no? Eso de cajón, ¿no? Entonces, la presencia de personajes afros en la película tiene mucho sentido porque siempre han estado integrados dentro de la vida urbana, llevando ciertos roles muy particulares, ¿no? Relacionados a ciertos trabajos o relacionados muchas veces con el servicio, ¿no? En cambio, la película cumple con el mismo estereotipo de toda la vida de invisibilizar a los personajes andinos, ¿no? Eso es un detalle bastante bueno, el que, por ejemplo, Rosita no sea de los Andes, sino sea de la zona norte,
Tal vez sea de la Sierra Norte. Tal vez sea, por ejemplo, lo más probable. Probable sea de la... Ella, por ejemplo, sea de la Sierra de Trujillo, podría ser, ¿no? Fácil por eso, por tanto, Vallejo, ¿no? También Vallejo era también de Santiago del Estero, de Santiago de Chuco, ¿no? Y el punto al que voy es de que pero se cumple el mismo rol de siempre de la invisibilización del personaje, de los personajes andinos. ¿Y por qué? Porque la historia, y en especial las clases altas, hacendadas, aristocráticas que tenían y tienen, porque han vuelto a reconstruir básicamente sus haciendas, les gusta invisibilizar a esta gente como personas que viven y trabajan en el campo y no tienen otro rol en su vida, ¿no? Entonces, la no presencia de personas andinas, ni siquiera desde una perspectiva de migrantes, porque en ese tiempo ya existían un montón de migrantes de estas andinas en Lima, no cumple un rol dentro de la idiosincrasia pituca, ¿no? Y no es que esa mentalidad haya cambiado con los años, no es que esta gente haya pensado que haya cambiado su posición o su visión de lo que es el Perú, sino que en los últimos años, si tú lo ves en la época de Velasco, mucho de lo que decían los pitucos en esa época era: qué horror, van a enseñarle quechua a nuestros hijos, ¿no? Y ese era el miedo espantoso, sí. ¿no? Y el miedo espantoso de que les enseñen quechua, ¿no? O te quiten tu casa también, el fantasma del común. No, eso es de los últimos años, ¿no? Y en los últimos años también uno han demostrado, por lo que yo he conversado con personas de ese entorno, que tienen una completa desconexión con la realidad, ¿no? Sí, por ejemplo, no entienden cómo es posible que, por ejemplo, un grupo de personas determinado ejerzan su voto de cierta forma, ¿no? Pero no entienden, o sea, ellos no entienden que ellos, por ejemplo, podrían estar desconectados, sino no entienden al otro, ¿no? Uh-huh. Y esta película creo que lo que más falla es en demostrar esta mentalidad en relación al otro. Yo creo que la película falla en no poder mostrar y no poder conjugar esa idea que hay de que una clase política una clase social en particular trata a la gente como si fueran otros, no como si fueran más o menos, sino como si fueran inentendibles o indescifrables. Creo que también pasa un poco o sea, hay otros personajes, como te digo, que los usan muy como que de objetos, no están ahí colocados, ¿no? Los meseros, por ejemplo, o sea, son dos. Uno no sabe leer, uno es analfabeta, que claramente también puede ser provinciano, hijo de provincianos. La otra chica, pues tampoco te da mucho contexto de ella. Pero el personaje del mesero y del nieto de Rosita, que tampoco te dan mucha idea de qué es lo que pasa, ¿no? Con estos personajes, que nuevamente no es necesario tampoco para el desarrollo de la película, pero terminan siendo como que personajes colocados ahí externamente, ¿no? Creo que otro aspecto que solamente me llama la atención y lo observé, no estaba segura, cuando viene del colegio y tiene este uniforme medio militar, o sea, te da a entender de que en dónde estaba estudiando, ahí todavía no existían las unidades escolares, o sí, tal vez venía de Leoncio Prado, no lo sé, pero tiene este uniforme en particular, ¿no? Yo digo, no, eso por ejemplo es un detalle que no he averiguado, pero en ese tiempo ya existían las unidades escolares. Las unidades escolares son de la época de Odría. Ya, pensaba que era de Velasco, entonces... No, Odría construye las unidades, al menos las grandes unidades escolares de Lima, uh-huh. Las primeras las construye Odría construye el Alfonso Ugarte, construye el Melitón Carvajal, construye el... ¿Cómo se llama este otro que está también en por ahí? El Melitón, el Alfonso Ugarte, el femenino, ¿cómo se llama el que está en Jesús María? El Fanning. El Fanning. El Fanning, ¿no? Esas son de la época de Odría. Claro. Entonces, bueno, nuevamente estos personajes se consiguen el uniforme de la época, qué sé yo, y los logran reflejar de esa manera también bastante superficial, bastante de colocar,
como objetos, pero yo creo que no le da tanto al director de darles un poquito más de contexto, ¿no? O que de repente sí lo hizo, por ejemplo, con la escena de, Perú ganó el Mundial de Surf, ¿no? Toda esa escena que me parece también muy bonita, muy construida con las tomas y todo esto, está muchísimo mejor lograda tal vez porque entiende ese espectro, entiende ese lado, pero no lo demás, ¿no? A mí me mata de risa lo del Mundial de Surf porque eso se nota que eso es una deferencia del director, ¿no? Porque en verdad en esa época el surf era de 4 pitucos azulos que iban a Punta Hermosa, ¿no? O sea, no paralizó la calle. No paralizó. No tal pie. No, es que Oye, ya no que... el director sí debe ser un fan de... No te digo, hay cositas del director que te dicen qué es lo que le gusta, ¿no? En Máncora refleja también el tema del surf. Y aquí le ha dado su escena, ¿no? Al surf le ha dado su escena, porque es la visión del director, ¿no? Claro, o sea, hay algo que quería acotar, que me pareció muy gracioso cuando lo vi, y es que cuando hablan sobre el título del restaurante, ella dice, un restaurante puede cambiar de chef, puede cambiar de menú, pero no puede cambiar de nombre. Me recordó mucho, pero mucho, a esta escena de El secreto de sus ojos, cuando el personaje de Franchella dice, un hombre puede cambiar de tal, pero de pasión. ¿Ves nuevamente? Era igualito, misma escena. Manchete director, o sea, yo no sé cuáles serán sus referentes en cine, pero tiene formación de director, ¿no? De construcción. Aunque dices que trabaja en Hollywood, ¿no? Mi querido Ricardo de Montreal. Sí, tiene ahí sus contactos. Entonces, visualmente, no, si tuvieran que concluir. No, sí, visualmente, o sea, hay que rescatarlo visual, obviamente. Yo creo que visualmente sí, es una película bien bonita, pero de ahí cumple de nuevo con los mismos tropes de toda la vida, ¿no? Pero, o sea, de todas maneras, es una película hasta cierto punto sencilla, precisamente debido a todas esas limitaciones que tiene el cine peruano en general. Es bien sencilla y por tanto bastante fácil de ver. Sí. O sea, es bien entretenido, o sea, fuera de todos sus fallos de guión, de ritmo, de desarrollo, es súper sencilla de ver. Que cualquiera de Tondero, eso sí. De lejos. O sea, pero también con quién comparan, pues. No, yo por eso no estoy comparando, estoy diciendo de que como producto, como peli, funciona. O sea, porque ¿cuánto habrá logrado en taquilla? Yo creo que muy bajo, en cambio No, acá sí eso duró bastante. Sí, duró bastante, pero ¿cuánto habrá recaudado? No sé. No, hizo números. Sí. Qué bueno. O sea, acá para que una peli dure es porque está llenando salas. Bueno. Como Chavín de Waterbury, que duró hasta, creo, todavía siguen pasando, me parece. Yo la veía cada rato, que también hizo buenos números. Recontra buenos números. Missouri hizo buenos números, y como te digo, es como te digo, apela a ese mensaje marquetero del unificador de la comida que resuena en cierta clase media urbana que cree todavía en esas cosas, ¿no? Sí, hay gente. Sí, pero además, o sea, además del discurso marquetero, es una peli muy fácil de ver. No, súper fácil. Se ve bonita, es ligera, tiene su drama y tiene su show, tiene su romance. Listo. Y está bien armadita, como te digo, o sea, tiene una estructura tal, pasa esto, tienes el conteo regresivo, llegas al final, giro de guión, listo, se acabó. Cumple. O sea, está bien hecha. Eso no lo voy a negar. Como 2 horas hablando 2 horas rajando la película para decir que sí está chévere. O sea, hay que decir que lo que yo sí felicito de la película es la fotografía. A mí sí me gustó. O sea, no sería mezquino decirte que no me gustó. La película es excelente. Especialmente voy a decir algo que es difícil de ver en el cine peruano. Es muy difícil de ver en el cine peruano, pero más que nada es muy difícil de ver en el cine actual, que es la saturación de colores. Sí, es opaca, ¿no? Sí, es mucho más opaca. Me pregunto, la última película que yo he visto que se ve así bonita, ¿colores? De colores opacos, fue El Agente Secreto, la brasilera. Ya. Que también usan
que también la filmaron con lentes de la época. O sea, es que se agarraron... nota. Sí, se nota. Claro, usaron lentes de la época y todo, ¿no? Entonces se nota cuando hacen eso, ¿no? Esta pela no sé cómo lo han hecho, la cosa es puramente técnica, pero me gustó mucho la opaquez del color, me gustó mucho la fotografía, porque eso le da mucha ambientación, ¿no? Eso te vende un poquito más el hecho de que sí, podrías estar mirando en los 70, ¿no? Como ver un álbum viejo de fotos de repente. Uh-huh. Sí. Por eso, el nivel de producción creo que es bastante agradable visualmente. Sí. Y por eso creo que se ha llevado buenos reviews, ha sido por eso, ¿no? Y de ahí tiene los mismos vicios argumentativos que la mayoría de cosas del cine peruano. Así es, amigos, así que... Bueno, ya no está en cartelera, pero ¿la pueden ver? ¿Dónde la pueden ver? ¿En Nueva York? Está en cartelera en Nueva York. Si se pasan por Nueva York, yo creo que la pueden ver ahí. Sí, cuando esté disponible en algún servicio de streaming o ya saben dónde. Ahí la pueden encontrar. Sí, véanla. No, sí, o sea, vale la pena. Yo siento que sí vale la pena. Es 1 hora y menos de 1 hora y 40, 1 hora y media creo de película. Tampoco es larga, o sea, tampoco es que vas a decir, pucha, he perdido 1000 horas viendo esa película. Otra cosa que me hizo mucho ruido de la pela. ¿Quién se mete con ropa a la ducha, a la tina? Que se iba a matar, la tía. Porque claro, pues no se iba a bañar, pues, se quería suicidar. Alerta spoiler, mega spoiler. Sí, súper spoiler, pero pucha, eso me mató la inmersión. No, o sea, yo desde que vi que estaba con ropa dije, no, esto no se va a bañar. No se va a bañar, yo también. Bueno, chicos, hoy interesante todo. Hemos llegado hasta aquí. Sí, gran programa. Muchas gracias, Hans. Muchas gracias, Jackie. Claro. Muchas gracias, Outsider Pictures, por este acceso. And thank you, all you people in United States of America. I'm sorry I don't speak English. My English is really bad, but I'm here for you. We are here for you. Langoy Podcast. Remember it. Claro, papi. Of course, daddy. Si quieres yo puedo decir algunas cosas en inglés si quieres, pero I want to thank everybody who's listening here and remember to listen to this Peruvian podcast. We are the Langoy and we talk about culture and entertainment and cinema and all kind of things. And you can always listen to this podcast. ¿Cuánto sale? Semanal, seguimos en racha. So we are coming out with new episodes every week. So thank you for listening and good night. Good night. Good night and good luck. Me clipen todo eso, por favor, esto delito. Go for the sombrita. Adiós. Go for the little shadow. Goodbye. Go for the little